Buenos días a todos. Al que fuera catedrático de Patología General en Madrid a finales del siglo XIX, José de Letamendi, se le atribuye esta frase: de quien te diga que solo sabe de medicina, ten por seguro que ni medicina sabe. De ello estamos convencidos cuantos formamos la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, fundada en 1929, y a la que han pertenecido Santiago Ramón y Cajal, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Aurora Guerra, y a la que son bienvenidos todos los matasanos escritores, músicos, bailarines y pintamonas también, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué tantos médicos estamos convencidos de algo en apariencia tan extraño, que la medicina solo se puede entender de forma cabal desde fuera de ella misma? Esa convicción deriva, creo yo, de una carencia de la medicina científica como ha llegado hasta nosotros. Dado que el número de enfermos es prácticamente infinito, al aprendiz de medicina, que es lo que somos todos, resulta imposible conocer y memorizar absolutamente todos los casos posibles. Desde antiguo, los grandes maestros de la medicina, con Thomas Sydenham a la cabeza, se han esforzado por ir agrupando los casos clínicos con características parecidas en categorías o entidades nosológicas bien diferenciadas, y olvidaban al hacerlo así algo que ya sabía el gran Hipócrates 25 siglos atrás: no hay enfermedades, sino enfermos. Esta compartimentalización de las dolencias en etiquetas nosológicas tiene grandes ventajas, desde luego. Facilita el aprendizaje y la sistematización por cuadros sindrómicos con rasgos etiopatogénicos comunes o que responden a un mismo tratamiento. Ha sido también, sin duda, uno de los factores esenciales para el impresionante avance de la medicina científica desde el siglo XVIII hasta hoy, pero tiene al menos un inconveniente grave, y es que existe una tendencia innata en el ser humano a calificar de dolorcillo el dolor de los demás. Esta incapacidad para padecer con el doliente es grave en cualquier persona, pero mucho más en el caso de los médicos, que deben ser capaces de entender el sufrimiento de un paciente que tienen a su cargo si desean ejercer de forma eficaz la medicina. Tal entendimiento profundo puede venir de la propia experiencia, cierto. Quien ha parido un hijo, quien se ha visto torturado por una jaqueca, sabe lo que de verdad se esconde detrás de esos diagnósticos médicos. Ahora bien, por motivos obvios, es de todo punto imposible que un especialista pueda haber padecido en carne propia todas las enfermedades a las que debe enfrentarse en el ejercicio de su profesión. ¿Cómo podría, por ejemplo, todo oncólogo haber sido diagnosticado de carcinoma pancreático con metástasis para poder concebir la zozobra de un enfermo desahuciado ante la inminencia de la muerte? Y sin embargo, no se puede entender ni tratar el cáncer sin interesarse por la angustia humana ante la muerte o la soledad del enfermo hospitalizado. Está claro que el médico debe buscar por otros derroteros la comprensión de los aspectos más profundos de la enfermedad: el dolor, el sufrimiento, la locura, la muerte. En esa búsqueda, los grandes libros de texto son de poca utilidad. Cierto es que los signos clínicos y los resultados de las pruebas complementarias vienen recogidos con extraordinaria minuciosidad en el Harrison o en el Farreras-Rothman, pero rara vez ocurre así con los sentimientos o las sensaciones más íntimas del paciente. Si es eso lo que buscamos, más nos vale volver la vista a quienes mejor han sabido observar, interpretar y expresar los entresijos de la psique humana, los grandes escritores de la literatura universal. Si un psiquiatra, pongamos por caso, me pidiera recomendación sobre lecturas útiles, yo podría aconsejarle, alguno de los dramas de William Shakespeare, por ejemplo, con personajes rayanos en los límites de la psiquiatría, cuando no abiertamente patológicos.
o el pabellón número 6 del médico y escritor ruso Anton Chejov. En un hospital perdido de provincias a finales del siglo XIX, sucio, frío e infecto, ocupan el pabellón número 6 5 enfermos mentales abandonados por todos y a los que el enfermero Nikita trata brutalmente. Un día el médico Andrei Efimich Ragin entra en el pabellón y charla con uno de los locos, y desde ese momento su vida no volverá a ser igual. También en España, por supuesto, El doctor inverosímil es una deliciosa obrita de Ramón Gómez de la Serna, en la que su protagonista, el doctor inverosímil, resuelve del modo más peculiar una serie de extraños casos clínicos. Más recientemente, en los años 70, Torcuato Luca de Tena ingresó de incógnito durante 3 semanas en un hospital psiquiátrico para escribir Los renglones torcidos de Dios. Su protagonista, Alice, ingresa con el diagnóstico de paranoia en un manicomio de Zamora, pero a las pocas páginas el lector empieza a dudar: ¿está realmente enferma o simula la paranoia para investigar un asesinato cometido allí? A la gran literatura que conocíamos desde hace tiempo se vinieron a sumar el siglo pasado 2 formas muy visuales de narrar historias. Por un lado, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, hoy ya convertido en el 7º arte. Por el otro, la historieta. Primero solamente infantil, luego más tarde también para adultos, ya en forma de novela gráfica. El cine sí nos ha dejado en los 100 últimos años muchas obras maestras en torno al fascinante mundo de la psiquiatría, los trastornos mentales y los enigmas de la mente humana, desde El gabinete del doctor Caligari, Recuerda de Hitchcock, A través del espejo, con una deslumbrante Olivia de Havilland en un doble papel protagonista, hasta Alguien voló sobre el nido del cuco, Despertares, con un guión del neurólogo escritor Oliver Sacks, o la oscarizada Una mente maravillosa, con una pareja protagonista, si recuerdan, Russell Crowe y Jennifer Connelly, en verdadero estado de gracia. A medio camino entre la literatura escrita, las artes plásticas y la narración visual está la novela gráfica. Pienso, por ejemplo, en la magistral y multipremiada Arrugas, donde Paco Roca retrata con enorme sensibilidad y de forma intimista el pulso del enfermo de Alzheimer por conservar la memoria, y lo hace con preciosas metáforas visuales ambientadas en una residencia de ancianos de nuestros días. Metáforas como la de la portada, por ejemplo, donde los recuerdos vuelan como fotos que se lleva el viento, o la sobrecogedora escena donde el protagonista no reconoce los rasgos faciales de su mejor amigo. No los reconoce salvo en breves momentos de lucidez, en los que esos rasgos faciales reaparecen brevemente y le dibujan una levísima sonrisa en un rostro inexpresivo de Alzheimer. Si comparamos una pequeñísima sonrisa y muy fugaz, porque en la siguiente viñeta volverán a desaparecer los rostros. Si se fijan, por cierto, aquí no hay bocadillos ni globitos, no hay palabras. Bien, dicen sí que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué aportan? ¿Qué aportan las historietas que uno no pueda encontrar en los tratados de la especialidad o aprender en las aulas universitarias? ¿Qué aportan? Una posibilidad entre 1000, que no me muero, María y yo, Alicia en un mundo real, Don Barroso. A diferencia de los libros de texto, la novela gráfica, exactamente igual que el cine o la gran literatura, rara vez se ocupa de las enfermedades en abstracto, como entidades o categorías nosológicas. No, se ocupa de las personas, de enfermos concretos con nombre y apellido, de su lucha por sobrevivir, de sus circunstancias personales, de su mirada subjetiva. Paso a conclusiones. Sin un interés profundo por las humanidades, no parece posible el ejercicio eficaz de la medicina. Por desgracia, esa actitud humanista del médico integral está hoy amenazada por la imparable tendencia a la especialización
y la hiperespecialización en medicina. Hoy no es raro encontrar médicos que admitan sin reparos no ya carecer del más mínimo interés por las artes o las letras, sino incluso no saber apenas nada de ciencia ni de medicina fuera del ámbito de su subespecialidad concreta. En nuestros congresos y en las aulas de nuestras facultades debe hablarse, por supuesto, del trastuzumab, de la técnica CRISPR y de los metaanálisis, pero también, por favor, de cine y de historia, de pintura, de literatura. Tiene que hablarse del lenguaje y de su importancia para la comunicación humana y para transmitir conocimientos, de música, de filosofía y de ética y de religión y de tebeos, por supuesto que sí. En la formación de nuevos médicos habría que insistir un día sí y otro también en que la esencia de la medicina no es el análisis de sangre, no es la resonancia magnética, no es el talonario de recetas ni el artículo original, no pueden serlo. La esencia de la medicina es una persona que sufre, el enfermo, y pide ayuda a otra, el médico o cualquier otro profesional sanitario. La esencia de la medicina es el ser humano. Y la medicina, por tanto, o es humana o no es. Una medicina deshumanizada no es que sea peor o menos eficaz, no, es que no es medicina. Y dibujar historietas, leer historietas, recetar historietas, sí como proponen nuestros colegas del movimiento Medicina Gráfica, puede ser un... ¡Oh! Muchas gracias.